Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hace algunos años yo vine a esta ciudad, año 2002. Ya pasaron 11 años. Y estuve en una iglesia de esta ciudad. Y tuvimos una maravillosa y hermosa experiencia. Y el Señor hizo algunas cosas hermosas en las familias. Me gustaría hacer lo mismo en esta semana. Nunca presentamos la palabra de Dios sin haber orado por las necesidades de las personas. Si usted vino hoy a este lugar y tiene alguna necesidad y usted sabe que Dios es quien puede ayudarle, póngase en pie conmigo. Esta semana vamos a atender primero las necesidades y presentemos esas necesidades delante de Dios. Si usted sabe que su necesidad solamente Dios la puede resolver y usted cree que Dios lo puede hacer, entonces acérquese conmigo y vamos a orar juntos aquí al frente. Si su necesidad es un par de zapatos, pues no se preocupe, quédese donde está. Eso se resuelve fácil. Pero si usted sabe que una necesidad seria y solo Dios puede ayudarle, entonces venga, acérquese. Cada noche presentaremos su necesidad delante de Dios. Y si usted sabe de alguien con necesidades fuertes, traiga el nombre de esa persona en un papelito y vamos a presentar esos nombres delante de Dios cada día. Aquella vez vimos maravillas en este lugar y en otros lugares hemos visto maravillas de Dios. Oremos los unos por los otros y presentemos nuestras necesidades ante Dios. El que nos dio a su Hijo, dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios quiere que usted crea, porque si usted no cree, Dios no puede hacer nada. Pero Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Ustedes creen en Dios? Amén. Si usted cree en Dios, levante la mano y oremos juntos. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar en este lugar con nosotros. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia de su Espíritu. Gracias, Dios, porque en lugar de estar en cualquier otro lugar, en este momento estamos en su casa de oración. Gracias, Señor, por su Espíritu que nos habla, que nos dirige. Gracias por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Gracias por el perdón que nos ofrece. Gracias por su cuidado y su protección. Padre, en este momento como ministro del Evangelio, presento ante usted cada uno de estos hijos e hijas suyos. Presento ante usted, mi Señor, sus necesidades. Sean estas físicas, mentales, sociales, emocionales o espirituales. Usted las conoce, Señor. Queremos, Padre Eterno, que en esta semana su presencia se manifieste en cada uno de ellos y ellas. Que su mano poderosa se manifieste en su favor. Que su justicia preciosa se extienda hasta ellos, les levante, oh Dios, del problema y la dificultad y pueda enfrentar a aquella persona que ha hecho daño a uno de sus hijos. Dios, prepárenos, habilítenos, capacítenos para entender su palabra. Que los ángeles se hagan presente, que su Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de un hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Dios bendiga a los padres, bendiga a los hijos, bendiga a los hogares, bendiga a las familias, Señor. Usted conoce las necesidades. Rogamos, Dios eterno, que cada una de ellas sean atendidas por usted. A los enfermos,
pase su mano sobre su cuerpo, Señor, y dele vida y salud si es para la gloria de su nombre. Si es una enfermedad para arrepentimiento, háblele, Dios, y que se arrepientan lo más pronto posible. Si es una necesidad para que se entreguen a usted, oh Dios, que lo hagan prontamente para recibir sus bendiciones. Sea cual fuere la situación, la dejamos en sus manos, confiando en usted y creyendo en sus promesas. Y lo hacemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. En la palabra de Dios encontramos bien definido en el Nuevo Testamento una palabra interesante y es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento tiene una significación muy curiosa. Arrepentimiento significa cambio de la mente. ¿Cambio de qué cosa? Cambio de la mente. Cambio en la manera de pensar. Cambio en los patrones de pensamientos. Cambio en las estructuras mentales, cambio en la manera de ver la vida, cambio en la cultura mental, cultura de pensamiento. Por eso, cuando en la Biblia habla de las personas que se salvan, habla de personas convertidas, personas nacidas de nuevo. Una persona nacida de nuevo es una persona que aprende a confiar en Dios. Cuando Juan el Bautista predica y dice en el libro de San Lucas, capítulo número 3, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento significa volverse a Dios. Cuando una persona se vuelve a Dios, hay un cambio en su mente. Veamos rápidamente la explicación de este principio en la Biblia. En el libro de San Lucas, en el capítulo 15, el versículo 17. Vamos rapidito a ver cuántas cosas hermosas podemos estudiar. El título general de esta serie es Transformado por su Espíritu. Estaremos estudiando la experiencia del apóstol Pablo, pero veamos estos principios generales. San Lucas capítulo 15, versículo número 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Dice el verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿qué cosa? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Quién dijo eso? El hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? En el capítulo 15 del libro de San Lucas se refiere una parábola, pero esa parábola tiene 3 historias. Y las 3 historias son, número 1, la oveja perdida, número 2, la moneda perdida y número 3, el hijo pródigo. ¿Cuál es la primera historia? La oveja perdida y la segunda. La moneda perdida y la tercera. El hijo pródigo. Póngase en la cosa. La oveja perdida estaba perdida pero no sabía cómo regresar a la casa. Hubo que ir a buscarla. ¿El pastor la fue a buscar, sí o no? Segundo, la moneda perdida se perdió en la casa, pero la moneda no sabía que estaba perdida. Era una moneda de valor, de plata, y estaba en la casa. ¿Cómo se pierde alguien en la casa? Mi pregunta, ¿hubo que buscar la moneda? Sí. ¿Hubo que encender una lámpara? Sí. ¿Dónde estaba la moneda perdida? En la casa. ¿En qué lugar de la casa? En la basura de la casa. Déjeme explicarle cómo eran las casas en el momento que se estaba diciendo esta parábola. La casa a la que se está refiriendo Jesús es una casa de gente pobre. Tenía una puerta de entrada y una puerta de salida y apenas una ventana. El piso era de tierra. Así que si la monedita de plata caía al suelo, se podía llenar de polvo y confundirse con el polvo y quedarse perdida dentro de la casa. Hubo que encender una lámpara y con cuidado buscar la monedita de plata. Es hermoso estudiar esa parábola en todos sus detalles. Recuerde que la oveja perdida se perdió lejos y hubo que buscarla. La moneda perdida se perdió dentro de la casa y hubo que buscarla. Pero el hijo pródigo se fue de la casa. Él pidió su herencia y se fue. Y lejos gastó todo lo que se llevó y cuando todo le faltó, dice la Biblia, versículo 17, y volviendo en sí. Es como cuando la gente está borracha y se le va la borrachera. Si usted ha estado borracho alguna vez, sabe a qué yo me estoy refiriendo. Volviendo, como dice, volviendo en sí. Volver en sí significa
cambiar la mente. Cambió su mente y ahora dice, volveré a la casa de mi padre. Mi pregunta, en la historia cuando comienza, ¿se fue de la casa de su padre? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Ahora dice, volveré a la casa de mi padre. Cambió su mente, se arrepintió. Volverse a Dios, volver la mente hacia Dios, significa entonces un cambio en la mente. Como dice Juan el Bautista, significa dar frutos de arrepentimiento. Volverse a Dios. Lo interesante es que quien siempre busca al pecador es Dios. Aunque usted no lo crea, siempre Dios envía a alguien o hace algo para que usted se vuelva a Él. ¿Es así o no es así? Dios siempre está buscando a sus hijos y seguirá buscando hasta el último momento. El apóstol Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, encarcelando a los cristianos, inclusive matando a los cristianos y aprobando que fueran muertos. Por eso en el capítulo 7 del libro de los Hechos aparece una historia triste. Y dice que cuando apedreaban a Esteban, él tenía la ropa de los que estaban matando a Esteban en sus manos. ¿Quién lo tenía? Saulo de Tarso. Pues Pablo va de Jerusalén para Damasco a perseguir a los cristianos, a matar a los cristianos. Y sucede que yendo a Damasco, Jesucristo viene para encontrarse con Pablo. Cristo siempre busca a la gente, aunque la gente no quiera encontrarse con Cristo. Cuando Jesús se encuentra con Pablo camino a Damasco, hay una luz que resplandece, lo tumba del caballo y le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar coces, patadas contra el aguijón. Y Pablo le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se espanta y se asusta porque se da cuenta que a quien está maltratando es a Jesús en la persona de sus hijos. La pregunta, ¿vino Jesús o no vino Jesús? ¿Era o no era Pablo un enemigo de Jesús? Era un enemigo de Jesús. No importa cuánto mal usted haya hecho, Dios siempre anda buscando a sus hijos. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, el apóstol Pablo dice, mire lo que dice. Él lo hacía por ignorancia. Estaba huyendo de Jesús y maltratando a los cristianos por ignorancia. Y entonces dice que el Señor fue movido a misericordia. Mire cómo lo dice el apóstol, 1 de Timoteo, capítulo número 1, y los detalles que él nos da. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Y qué dice ahora? Habiendo yo sido antes, ¿cómo dice? Blasfemo, ¿qué más? Perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿por qué cosa? Por ignorancia en incredulidad. Mucha gente hace cosas por ignorancia. Y mucha gente es incrédulo, y la palabra incrédulo es el que no cree. Y las personas que no creen porque no saben. Usted jamás creerá en alguien hasta que lo conoce. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? ¿O usted cree en los desconocidos? Usted sale por la calle y ve un tipo arreglado así, medio extraño, compadre, con los cabellos así para arriba, y 60 cosas aquí en las orejas y en la boca, y todo así, con mucho tatuaje, y la cara que mira raro, y una ropa medio extraña, y un paquete en la mano, y le dice el tipo, agárrame ahí que vengo ahora. ¿Usted le va a agarrar el paquete ese? Usted está loco, compadre, te sale corriendo. Yo no conozco a ese tipo, yo no conozco a esa persona, y tampoco me pinta buena cosa con el feeling que tiene. Necesitamos conocer a la persona para creer en ella. ¿Conocía a Pablo a Jesús? No. Pero camino a Damasco, ¿quién vino para conocer a Pablo? Jesús. ¿Se dio Jesús a conocer a Pablo? Sí. Y entonces cuando estudiamos la vida de Pablo encontramos a un Pablo a quien Jesús viene y le habla. Lo interesante del asunto es que desde que Pablo se encuentra con Jesús o desde que Jesús viene y se encuentra con Pablo, la mente de Pablo cambió completamente. Cuando usted es una persona sincera y se encuentra con Jesús, su vida cambia completamente.
No he dicho que cuando usted conoce la doctrina de Jesús, usted cambia. Yo no dije eso. Yo dije cuando usted se encuentra con Jesús. ¿Cuántas personas no están convencidos de la verdad y siguen siendo la misma gente? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Necesitamos un encuentro real y personal con Jesús. Mucha gente en las iglesias se han hecho cristianos y no son ningún cristiano, son religiosos. Y son peores que los que están allá afuera que no conocen el Evangelio. Porque conociendo el Evangelio viven como les da la gana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y nadie le puede decir nada porque son vidrios de Belén. Usted no lo puede tocar. ¿Qué cristianos son esos? Si los cristianos en la época de Jesús, todos los fieles lo mataban. Y daban su vida por la gente. Y daban su vida por Jesús. Y daban su vida por la iglesia. ¿Cómo murió Pablo? A los 62 años le cortaron la cabeza. Y hoy día, ¿cuántos cristianos están dispuestos a que le corten la cabeza por Jesús? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Cambio de qué? Cambio de la mente. ¿Era Pablo un hombre arrepentido? Sí, un hombre arrepentido. ¿Por qué se arrepintió? Cristo se encontró con él. ¿Le gustaría a usted tener un encuentro con Jesús? Una cosa es estar convencido de la verdad y otra cosa es estar convertido a la verdad. Estar convencido de la verdad es un conocimiento intelectual de algún principio, algún concepto bíblico. Eso no salva a nadie. Es necesario el conocimiento bíblico, la información intelectual. Pero si no hay un cambio en la vida de la persona, Cristo dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Es interesante el convencimiento, pero es imprescindible el arrepentimiento. Usted puede tener todos los años que quiera siendo un religioso, pero si usted no es convertido, entonces usted no puede entrar al reino de los cielos. ¿Convirtió Cristo a Pablo? ¿Lo convirtió o no lo convirtió? ¿Era Pablo un doctor en la ley? Sí. ¿Era un fariseo? Sí. Pero necesitaba encontrarse con Cristo. ¿Vino Ananías y bautizó a Pablo? ¿Lo bautizó o no lo bautizó? ¿Y cómo es que un doctor de la ley, maestro judío, es bautizado? Bueno, reconoció que era un pecador. Filipenses capítulo 3. Mire qué cosa linda. La humildad es una de las primeras características de los hombres y las mujeres que son tocados por el Espíritu de Dios. Filipenses, mire qué interesante, capítulo 3, cómo el apóstol Pablo dice lo que le pasó al tener ese encuentro con Jesús. Filipenses capítulo 3, él dice lo que era, versículo 4, aunque, ¿qué dice él? Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza a decir, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y ahora dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué dice Pablo? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo, ¿qué cosa? Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo ahora? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿sí o no? Un cristiano arrepentido es siervo de Jesucristo. Un cristiano arrepentido reconoce a Cristo como su Señor. Reconocer a Cristo como Señor significa que seguirá la agenda de Cristo, que seguirá lo que Cristo diga y que no hará lo que le da la gana. Mi pregunta, ¿obligó Cristo a Pablo? No. Pablo se entregó a Cristo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Eso es ser cristiano. Y cuando usted se encuentra con una persona arrepentida, que sigue a Cristo, que ama a Cristo, usted se da cuenta que el Espíritu cambió y transformó esa vida. Por eso la serie se llama Transformados por su Espíritu. Y le voy a decir más. Cuando la gente conoce a un cristiano genuino, termina creyendo y entregándose a Cristo. Porque el cristiano genuino, convertido y arrepentido, no tiene que fingir una santidad que no tiene. Mi pregunta, ¿era Pablo un pecador? ¿Sí o no? ¿Y qué cosas somos nosotros? ¿Necesitamos encontrarnos con Cristo Jesús? Amén. Muy bien.
Donde quiera que voy, he notado que a la mayoría de la gente le gusta el asunto del chisme. ¿A ustedes no? ¡Hey, amigo mío! Déjenme hacerle una pregunta bíblica. A ver si se saben esta pregunta bíblica. ¿Cómo se llama la mujer que tuvo 5 esposos y el que tenía en ese momento no era de ella? ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Ven lo que es el chismoso? Esa era la ciudad a la que ella pertenecía, pero no nos sabemos el nombre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, la samaritana. ¿Dónde vivía la samaritana? No, en una ciudad que se llamaba Sicar. ¿Qué pasó? Lo estoy agarrando. Ven que muchas veces pensamos que ya tenemos el asunto agarrado y se nos va. ¿Qué significa Sicar? Significa borrachera. ¿De dónde era esta mujer? De la ciudad de la borrachera. ¿Están listos para entrar en detalle? A ver, ¿están listos o no están listos? ¿Era pecadora? ¿Tenía 5 esposos ajenos? ¿Y un 6º esposo ajeno? Así que era, no una pecadora, no era más que pecadora, era una barbaridad esa mujer. ¿Vino al pozo a buscar agua? ¿Sí o no? ¿A qué hora vino a buscar agua? Al mediodía. ¿Por qué vino al mediodía? Y no vino en la mañana con todas las damas que buscaban agua, o en la tarde, en la fresca. ¿Por qué vino al mediodía donde nadie venía al pozo? ¿Qué negocio tenía en el pozo al mediodía esa mujer? Mira, ya están interesados en el chisme, pero esto es una cosa seria. San Juan capítulo 4. ¿Quién venía para el pozo? Mire qué cosa linda, mamá. San Juan capítulo 4. Me gusta, Jesús es maravilloso, Jesús es maravilloso. Así como se encontró con Pablo, mire los planes de Jesús. San Juan capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el versículo 4? Y le era necesario pasar ¿por dónde? ¿De dónde era Jesús? ¿Judío o samaritano? Judío. ¿Y qué buscó un judío en Samaria? ¿Se llevaban bien los samaritanos y los judíos? No, se odiaban a muerte. Entonces, ¿a qué va Cristo para Samaria? ¿Por qué dice que le era necesario pasar por Samaria? Eso está peligroso, ¿no? Si usted lee el versículo anterior, Jesús va para Galilea. Mire lo que dice. Dice el versículo número 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez, ¿a dónde? A Galilea. ¿Para dónde va Cristo? Para Galilea. Y cambió la ruta para pasar, ¿por dónde? Por Samaria. ¿A buscar qué? Cuando llega al territorio de Samaria, se detiene en el pozo de Jacob, que está cerca de una ciudad que se llama Sicar, la ciudad de la borrachera, donde la gente se emborracha. Oiga, ¿usted pensaría algo bueno de un tipo que se para en un pozo cerca de una ciudad de la borrachera? ¿Verdad que usted comenzaría a pensar raro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Recuerdan la palabra arrepentimiento? Cambio de la mente. ¿Recuerdan quién buscó a Pablo? Jesús. Ahora, ¿quién viene para encontrarse con la samaritana? Jesús. ¿Y quién anda buscándolo a usted también? Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted es un asesino como Pablo, el Señor lo anda buscando. Si usted es una pecadora como la samaritana, le tengo buenas noticias. Jesús, querida, te anda buscando. ¿Cambió Pablo? ¿Cambió o no cambió? Y cuando llegó al pozo, los discípulos habían ido a comprar alimentos. ¿Quién estaba sentadito en el pozo al mediodía esperando por la samaritana? Una cosa linda, mamá. ¿Sabía Jesús que ella venía a buscar agua? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Recuerdan ustedes a Zaqueo? ¿Se acuerdan a Zaqueo? ¿Era bueno o malo? Un ladronazo, era el jefe de los ladrones, era más ladrón que toditos los ladrones. Cuando Zaqueo estaba en el árbol sicómoro, ¿quién se paró debajo del árbol? ¿Quién llamó a Zaqueo por su nombre? ¿A quién vino a ver Zaqueo? ¿Y quién fue por el camino para encontrarse con Zaqueo? ¿Lo buscó Zaqueo a Jesús? ¿Buscó Jesús a Zaqueo, sí o no? ¿Era bueno Zaqueo? ¿Y usted es bueno? Cosa linda. Pues lo anda buscando, querido. Y me gusta porque Cristo cuando anda buscando siempre encuentra a la gente. Y a veces los encuentra en un lugar peligroso, pero los encuentra. Y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, baja de ahí,
que es necesario que me quede a dormir esta noche en tu casa. Saqueo no lo podía creer. Porque una persona dedicada al trabajo de Saqueo, un publicano, no podía ni acercarse a la sinagoga ni al templo, ni tenía ningún derecho religioso con los judíos, porque era un enemigo de la nación judía. Y ahora un rabino, Jesús de Nazaret, le dice a Saqueo que no solamente va a hablar con él, sino que se va a quedar en su casa a comer. Mi pregunta, ¿cambió Saqueo o no cambió? ¿Sí o no? La gente no ha cambiado porque usted no le ha ayudado a encontrarse con Jesús. Cuando Jesús llegó a la casa de Saqueo, Saqueo dio un discurso. ¿Cuál fue el discurso de Saqueo? Señor, la mitad de todos mis bienes los doy a los pobres. ¿Cuándo te ha visto un ladrón dando lo que tiene? A ver, ¿cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Si es verdad que usted se encuentra con Jesús, si es verdad que usted se deja encontrar de Jesús, la vida suya va a cambiar. Aunque usted, mire, la vida suya cambiará, porque Cristo es todopoderoso. Amén. Y yo le pregunto, ¿necesitamos encontrarnos con Jesús? Amén. Sinceramente, ¿le gustaría a usted encontrarse con Jesús? Amén. ¿Cuánto le gustaría tener ese encuentro con Jesús? Amén. Alabado sea Dios. Entonces llega la samaritana. Cuando la samaritana llega, bueno, pues llega con su asunto para sacar su agua y irse para su casa. Cuando saca el agua y ya se va, Jesús le dice, oye, dame de beber. Hacía calor. Y ella lo mira y le dice, oh, ¿qué le pasa a este muchacho? Recuerde que Cristo era un tipo joven. 33 años. 30 y tanto tenía esto, todavía no tenía 33. Fornido, atlético, porque era esta cuestión de carpintero, ebanista también. Y hacía mucho ejercicio. Así que este tipo atlético le dice, dame de beber. Y dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana? Mi pregunta, ¿había prejuicio en la mente de esa mujer? ¿Había prejuicio o no había prejuicio? ¿Para dónde iba Cristo? Para Galilea. ¿Por dónde se desvió? Samaria. ¿Dónde se detuvo? En el pozo. ¿Qué era lo que Cristo venía a ver en ese lugar? A esa mujer. ¿Sabía Cristo lo que había en el corazón de esa mujer? Miren, ojalá un día pudiéramos tener tiempo suficiente para ver la teología de la samaritana y descubriríamos que la samaritana era mejor teóloga que Nicodemo del capítulo 3. Increíble, ¿no? Lo curioso es que nosotros somos tan estereotipados que siempre prejuiciados enjuiciamos a la gente como la gente no son. Le pregunto, cuando Cristo y Nicodemo hablaron, ¿reprendió Cristo a Nicodemo por su ignorancia? A ver, ¿sí o no? Sin embargo, no reprendió a la samaritana. La perspectiva que tenía la samaritana era más clara que la perspectiva que tenía Nicodemo. Y Nicodemo era un maestro del pueblo. Y la samaritana era una pecadora. La samaritana sabía que Moisés había dicho en el capítulo 21 de Deuteronomio que vendría otro profeta como él para enseñar al pueblo. Y ella dijo, cuando ese tipo venga nos enseñará. Y Cristo le dijo, soy yo que habla contigo. A Nicodemo ni a nadie le dijo eso Cristo. Fue Pedro que le dijo a Cristo, San Mateo 16, que Dios le había revelado al que Cristo era el Cristo. Pero Cristo le dijo a la samaritana que él era el Cristo y a nadie le dijo eso. Fue más profunda en la teología con esa pecadora que con aquel maestro. A veces somos tan prejuiciosos como cristianos que juzgamos y evaluamos a la gente y la condenamos porque han pecado. Pero tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque pudiera darse el caso que sea una teóloga samaritana, cosa linda, mamá, que con todo su pecado y su diablura ha gritado a Dios y Cristo ha venido a encontrarse con ella. ¿Se encontró con la samaritana, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces él le dice, muy bien. Si tú supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua. Mira que tú jamás tendrías sed. ¿Cómo? Dice la mujer. ¿Cómo es eso? Señor, pues dame de esa agua, dice ella, para yo no tener que venir al pozo. Y Cristo la mira y le dice, muy bien, llama a tu marido. Ay, mamá, le tocaron donde ella no quería. Y le dice ella, no tengo marido.
bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 que no son tuyos, y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Ay, mamacita linda. Yo le hago una pregunta a las damas. ¿Verdad que eso debió haber dolido a esa mujer? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Le gusta a usted que lo atrapen fuera de base? Cuando era niño, mamá hacía dulces. Me encantaban los dulces. Y hacía un flan. Que eso sabía mi madre. Ya yo no como esos dulces ni esas cosas. Ya no puedo. No puedo porque ya me casé. Y ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, el chisme hay que seguir, terminarlo completo, ¿no? Cuando yo no me había casado, era enfermo con los dulces. Pero después que me casé, ya no me gustan. Mire qué ironía. Después que me casé con mi esposa, que amo y me ama y tengo mi familia y mis hijos, ya no me interesa el dulce. Mi esposa me endulzó tanto que ya no necesito más dulce. Y se lo estoy diciendo sinceramente. Pero cuando era chiquito, era enfermo con los dulces y siempre me atrapaban con la mano en la masa. Y mamá me decía, te estaba acechando. ¿Se pone usted feliz cuando lo están acechando y lo atrapan? No. Y me daban mi pela, pero yo me comía mi dulce. Y yo recuerdo que a veces me estaba dando la pela, dándome con una chancleta o con lo que fuere. Y a veces me atacaba un ataque de risa, porque dándome duro, y yo me empezaba a reír. Y él se paraba y decía, ¿y de qué tú te ríes? Decía, yo no cojo cabeza, mamá. Cada vez que tú haces el dulce, yo digo, no lo voy a comer, no me lo voy a comer. Pero al rato tengo el dulce en la mano y yo me lo estoy comiendo. Así que tú me pegas y yo me lo como. Y digo, bueno, después que termine con esta pela, pasando 10 y vuelvo a comer más dulce. Empezó a reírse. Dice, pero una cosa seria. Yo, mejor no haga el dulce ese, mamá. Mejor no lo haga. Entonces cuando ella lo hacía, decía, ok, ven acá, mi hijo, mira, estos son los tuyos, estos son los de tus hermanos. Entonces así yo no lo tocaba, lo respetaba. Mi pregunta, cuando Jesús habla con la samaritana, ¿le tocó Cristo a la samaritana donde le dolía? A ver, ¿sí o no? Y la samaritana, que era una tigrasa, le dice, me parece que tú eres profeta. Cambió de una vez la conversación y le dijo, no, porque ¿dónde que hay que adorar? ¿Aquí en Samaria o en Jerusalén? En la tigrasa, lo sacó de vía, no sigamos por ese camino que no me conviene. Dice Cristo, no es cuestión de que de aquí o Jerusalén, es que ustedes adoran lo que ustedes no saben. Nosotros sí adoramos lo que sabemos. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, porque así es necesario que se le adore. Bueno, yo sé que cuando Moisés dijo que ha de venir un profeta, ha de venir el profeta, y él nos enseñará todas las cosas. Mira, yo soy el que habla contigo. Y ella quedó maravillada. En ese momento, ¿quiénes llegaron? Los discípulos. Y dice la Biblia que los discípulos se maravillaron de encontrarlo hablando con una mujer, pero no dijeron nada. Y entonces le dijeron, maestro, come. La samaritana, desde que los discípulos llegaron, salió disparada para Samaria y hasta se le olvidó el cántaro, la mujer esa con que iba a cargar el agua. Imagínate, ¿a qué vino la samaritana al pozo? ¿A buscar qué? Agua. ¿Y qué cosa se llevó para la casa? Agua. Y espero que usted se lleve un poco de esa agua esta noche, porque si usted no se la lleva, compadre, vamos a ponernos claro. ¿Qué se llevó para su casa la samaritana? Otro tipo de agua. ¿Quieren saber qué agua se llevó? A ver, ¿quieren o no quieren? San Juan, capítulo número 7. La Biblia es un manantial y uno mientras más lo estudia, más hermoso. San Juan, capítulo número 7. Vamos a leer a partir del versículo 37 al 39. ¿Usted cree en la Biblia? A ver, ¿cuántos creen en la Biblia, sinceramente? ¿Qué dice el versículo 37? Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, ¿y qué cosa? Y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dice ahora? Venga a mí, ¿y qué cosa? Y beba. ¿Dónde vino la samaritana? A Jesús. ¿Qué tenía la samaritana? Sed. ¿Sed de qué? De agua de vida. ¿Qué vino a buscar? Agua común y corriente. ¿Qué tenía Cristo para dar? Agua de vida. Versículo 38. ¿Cómo dice el 38? El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán, ¿qué cosa dice? Ríos de agua viva. ¿Y qué dice ahora? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había sido, ¿qué cosa dice? Aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, ¿qué cosa? Glorificado. Mi pregunta, ¿vino la samaritana de Jesús? ¿Recibió el agua de vida? ¿Cómo sabemos que ella se llevó el agua de vida? Cuando llegó a Samaria, ¿a quiénes le predicó? A los hombres. ¿Y qué le dijo a los hombres? Vengan a ver un hombre que me ha dicho toda mi vida. Oiga, pero venga acá, mujer, un momento. Una mujer que ha tenido 6 hombres ajenos, ¿quién no sabe la vida de una mujer así? ¿Entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿De quién estaba llena la samaritana ahora? Del agua de vida. ¿Quién es el agua de vida? Ahí dice que es el Espíritu Santo. ¿Había sido cambiada la samaritana? ¿Sí o no? ¿Había sido convertida la samaritana? ¿Sí o no? ¿Se había arrepentido la samaritana? ¿Quién estaba hablando a través de la samaritana? El Espíritu Santo. ¿Le creyeron los hombres? Le creyeron al punto de dejar la ciudad y caminar en pleno sol hasta el pozo para ver a Jesús. ¿Oyeron la predicación de Jesús? Sí, Señor. ¿Invitaron a Jesús que viniera a Samaria? Vino. ¿Cuántos días se quedó con ellos? Se quedó 2 días con ellos. Y toda la ciudad escuchó el mensaje y todos se entregaron a Jesús. Amén. ¿Le era necesario pasar por Samaria, sí o no? Amén. Número 1, a encontrarse con la samaritana. Y número 2, a llevar arrepentimiento a una ciudad completa. Y yo le pregunto a usted, ¿era necesario que viniéramos a Austin? Amén. Sí, porque Cristo quiere encontrarse con usted. Cristo quiere encontrarse con usted. Cristo quiere encontrarse con usted. Nos toca viajar a muchos lugares, a muchos países, lugares que no tienen idea. Y a veces lugares tan lejos que si usted piensa para ir no va. ¿Le gustaría montarse en un avión y estar en el aire 16 horas? ¿Oyeron lo que yo dije? Que si usted se monta a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche nada más van 12 horas, le faltan 4, y llegar a ese lugar a las 12 de la noche. ¿Le gustaría eso, pasarse 16 horas en un avión en el aire volando? Y cuando llega al lugar, que sale del avión, usted sale borrachito. Y tiene que pasarse por lo menos 2 días para poder ponerse a tono, porque usted está como medio. Sale un lunes y llega al lugar el miércoles. Pierde 24 horas en el aire, en el viaje. Y para su mente enfocarse otra vez necesita un par de días para. Y peor es cuando usted regresa, que regresa más borracho todavía. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Por qué se hace? Porque Dios quiere encontrarse con sus hijos. Y Dios quiere encontrarse con usted. La pregunta mía es, ¿se dejará usted encontrar de Dios? Amén. ¿Vino Dios a buscar a Adán? ¿Pecó Adán o no pecó? ¿Pecó Eva o no pecó? ¿Quién buscó a quién? Dios buscó a Adán y buscó a Eva. Adán, ¿dónde estás tú? Aunque tú hayas pecado, Dios siempre te anda buscando. Pero espérate un momento. Dios no te anda buscando para que te quede en el pecado. Dios te anda buscando para librarte del pecado, para perdonarte el pecado y para arrancarte del pecado. No es para que te viva en pecado. ¿Usted cree que la samaritana iba a volver a esa vida peligrosa que tenía antes? No, ahora estaba llena del agua de la vida. ¿Le gustaría a usted estar lleno o llena del agua de la vida, del Espíritu de Dios? Amén. ¿A cuánto le gustaría estar lleno del Espíritu de Dios? Cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, hay un poder sobrenatural que inunda nuestro ser. Hay un poder que no es humano que te acompaña y te dirige. Hay un poder, el poder del Espíritu, que trabaja a través de ti para tocar la vida de la gente. ¿Le gustaría ser lleno de ese poder a usted? Amén. ¿Llenó ese poder a la samaritana? ¿Sí o no? ¿Llenó ese poder a Pablo? Sí. ¿La samaritana fue el instrumento del cielo para que Samaria se arrepintiera? Amén. ¿Pablo fue el instrumento de Dios para que millones de almas se arrepintieran? ¿Le gustaría a usted ser el instrumento de Dios para que otros se salven? Amén. ¿Se salve tu esposo o tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas, tus familiares? Si usted dice, sí, Señor, yo quiero hoy que el Espíritu Santo llene mi vida y que a través de mí las personas se salven, póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo.
Cuando yo era un adolescente le dije sí a Dios. Y a la fecha hay miles de almas que han entregado su vida a Jesús por lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho en mí y lo que Dios hace conmigo. La gloria es de Dios. ¿Verdad que esta ciudad puede ser bendecida con cada uno de nosotros? Esta semana es una semana para que oremos juntos. Una semana para que lloremos juntos. Una semana para que clamemos juntos. Hay personas con problemas que usted no se puede imaginar y están cerca de ustedes. Hay gente con necesidad de que uno ni se la imagina y necesitan apoyo moral. Hay gente que no abren su boca porque tienen miedo de decir lo que le está pasando. Hay personas que piensan que nadie les va a entender. Hay personas con situaciones difíciles que solo Dios puede resolver. Y yo le pregunto a usted, ¿le gustaría ser usted el instrumento de Dios para que Él pueda alcanzar a esa gente? Amén. Yo he tenido que bregar hasta con ateos, personas que no creen, dicen que no creen en Dios. Y han venido una noche a la conferencia, y han venido otra noche, y han venido otra noche, y han venido otra noche, y han venido 8 noches. Y después preguntan, ¿y dónde sigue esta cuestión? Y han ido a otra ciudad, otra 8 noches, y tenían años que no pisaban una iglesia. Y al final han dicho, yo quiero una Biblia. La gente necesita conocer un Dios vivo, un Dios real. Pero somos muy teóricos. ¿Le gustaría a usted que el Espíritu le cambie y le transforme la vida y que su experiencia sea un testimonio para los demás? Amén. ¿Le gustaría eso? Amén. Recuerde que le estoy preguntando y le estoy diciendo, ¿usted quiere creerle a Dios? ¿Usted quiere que Dios le haga el cambio en su vida? Por amor a los hijos, por amor a las familias, por amor al esposo, a la esposa. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, necesitamos que Dios haga un cambio en nuestra vida. Dios cambió a Pablo y a través de Pablo ha cambiado la vida de millones. Dios cambió a la samaritana y por el cambio de la samaritana cambió a la ciudad de Samaria. Y muchísimas mujeres pecadoras se han entregado a Cristo porque Cristo cambió a la samaritana. Yo he podido tener la experiencia de ver mujeres que no son fáciles, que han estado caminando mal, romper toda su vida pasada. Hay una ciudad de mi país donde dimos una campaña que ojalá el tiempo dé para contarle, como una dama que vivía con asuntos de prostitución y esas cosas, vino una noche, como el Espíritu la tocó y cómo ella se atrevió a traer de las mujeres del prostíbulo a escuchar la palabra de Dios y cómo Dios cambió la vida de todas esas mujeres. Una cosa increíble, el poder que tiene Dios, el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Amén. Esta semana tenemos un desafío. No es mi desafío, es nuestro desafío. Aquí hay una ciudad que salvar. Si cada uno de nosotros ora y clama a Dios, el Espíritu nos guiará y hará en nosotros lo que tenga que ser hecho. ¿Le gustaría ser usted la persona de Dios para esta semana? Amén. ¿A cuánto le gustaría? Amén. Entonces vamos a terminar con una oración. Si usted quiere ver esta semana la gloria de Dios en su vida y que el Espíritu venga y rompa todas sus cadenas, entonces venga al frente conmigo y vamos a presentarnos aquí delante de Dios. Al pasar al frente usted está diciendo, Dios, yo quiero ser ese instrumento del cielo. Yo quiero que lo haga en mi vida, Señor. Que a través de mí el Espíritu Santo pueda iluminar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis hermanas, al esposo, a la esposa, a los hijos. Señor, quíteme la máscara. Yo quiero a partir de esta semana ser una persona realmente llena del Espíritu Santo. Señor, rompa mis cadenas. Señor, usted sabe las cosas que hay en mi mente y en mi corazón. Dios, usted sabe lo que está pasando conmigo. Si usted quiere que todas esas basuras el Señor las saque de su vida, pase al frente. Si usted quiere ser el instrumento y la herramienta de Dios, que el Santo Espíritu venga a su vida en esta hora y lo convierta a usted en el Pablo moderno, le convierta a usted en la samaritana que hoy, llena del Espíritu, trae las almas a los pies de Jesús. Pase al frente. Si usted quiere que Cristo limpie su hogar, rescate a sus hijos, salve su familia y que usted se convierta en la persona, el enviado, la enviada de Dios, entonces pasa al frente y juntos hagamos un equipo con los ángeles, un equipo con Jesús, un equipo con el Espíritu Santo,
un equipo con el Dios Todopoderoso. Un equipo que cuenta con el apoyo de los querubines, los serafines y todas las personas que viven en el cielo. Y unidos, enfrentar el pecado y la maldad y al diablo. Y dejar que el Santo Espíritu a través de nosotros rescate las almas que se pierden. Si esa es tu decisión, pasa al frente y levanta la mano conmigo. Y juntos oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos en este santo lugar para estudiar su palabra. Gracias, Dios, por darnos a Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por su sangre derramada. Y gracias porque aquel día en la mañana se levantó de la tumba. Y gracias porque ascendió al cielo y ahora intercede por nosotros. Gracias, Dios, por darnos a su Hijo. Gracias por enviar el Santo Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y gracias, Señor, por el ministerio de los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Ahora, Padre, gracias por darnos esta semana para estudiar su palabra, para entender y comprender su verdad, para conocer sus maravillas, para conocerle a usted, para entregarnos en sus manos y recibir de usted un cambio, una transformación en nuestra vida. Dios, levantando la mano, pasando al frente, le damos todo el derecho legal para que nos cambie, para que nos llene con su Espíritu y que en esta semana veamos su gloria en nuestra vida. Perdone, Dios, nuestras faltas y pecados. Y esas cosas que solo usted sabe, Señor, venga, quítela, arránquela de nuestra vida y comencemos de nuevo. Señor, perdónenos por no haber sido lo que debimos ser. Bendiga grandemente esta iglesia, bendiga a cada miembro, bendiga a cada amigo y amiga, pero bendiga también a los amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también, Señor, tengan un encuentro con usted. Y lleno de su Espíritu, asistido por su poder, que nuestra vida sea para la gloria de su nombre. En su mano santa, Dios, en su mano bendita nos entregamos. Lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.